Buenos días, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Os presento a mi compañero Juan Carlos Avellán, que es el que hará la ponencia. Yo soy Andrés Garrido, los dos trabajamos en T-Systems. Él lleva muchos años y yo recientemente me he incorporado a este proyecto. Antes he estado trabajando durante 26 años en otra empresa del sector, en la competencia, y es en estos primeros momentos de integración en la compañía donde observas las diferencias que hay entre lo que hacías y cómo lo hacías y cómo lo haces ahora, ¿no? Y uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es el modo en el que en T-Systems se entienden los proyectos de cliente. Para nosotros un proyecto de cliente no es tan solo la implantación de nuestra solución, es una oportunidad de aportar valor. Por eso entendemos los proyectos de cliente como una oportunidad de transformar el modo en el que trabajan las entidades locales a través de la digitalización de los procesos. Al mismo tiempo, queremos convertirnos en el socio de confianza desde el punto de vista tecnológico, de consultoría y funcional. Sabemos que abordar los proyectos de esta manera no es la manera más sencilla, porque al cambio que ya produce implantar una nueva solución, nosotros le añadimos unos segundos, fomentamos que se produzca un segundo cambio, que es el de la transformación del modo en el que trabaja la entidad. Sin embargo, estamos tan convencidos de que es la forma adecuada de aportar valor que lo hemos venido haciendo en el pasado y lo vamos a seguir haciendo ahora en el futuro. La digitalización, por tanto, para nosotros no es el fin, es el medio por el cual conseguir ese proceso transformador que genere valores de eficiencia, eficacia, una mejora en los resultados que vamos a obtener y una seguridad en las actuaciones. No se trata, por tanto, de seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, pero por medios digitales. En este sentido, dejadme poner un ejemplo al respecto y voy a tomar como ejemplo los expedientes de modificación de crédito. Habitualmente, este tipo de actuaciones o este tipo de procedimientos se desarrollan en las entidades públicas a través de un conjunto de actuaciones externas a los sistemas de información, muchas veces difícilmente trazables y con un nivel de fehaciencia mejorable. Nosotros ese proceso de los expedientes de modificación de crédito no lo entendemos si no es con la participación activa de todos los actores intervinientes en el mismo, desde el principio, empezando por las áreas gestoras que tienen que hacer la motivación de presentar la motivación de ese expediente de modificación de crédito, elevar la propuesta para que sea aprobada, autorizada por los órganos correspondientes, que se apruebe esa propuesta y se cree el correspondiente expediente de modificación de crédito, se fiscalice a través de la herramienta de control interno, se emita la resolución correspondiente y al final de todo el proceso, de manera automatizada y a través de un sistema de gestión de expedientes que se integra de manera natural con la gestión económica, con el control interno, con las resoluciones, se generen, como digo, de manera automática las operaciones contables, los asientos contables, a partir de la información que se ha ido capturando durante todo el procedimiento. Para poder llevar a cabo esta labor transformadora que promovemos, en T-Systems contamos con 3 elementos. El primero es una plataforma completa de soluciones de gestión, integrada por diseño nativamente, interoperable, segura y además con un diseño que favorece esa transformación que les indico. Un diseño que se basa en el dato único, en la unicidad de la información, en una interfaz homogénea, en una serie de procesos transversales que recorren toda la entidad y todas las soluciones y en una modularidad que permite que los clientes o nos adaptemos a todos los proyectos y a todos los clientes. En segundo lugar, tenemos un equipo humano con más de 40 años de experiencia aportando valor a las entidades, al que nos unimos otros profesionales como yo para enriquecer esa experiencia y para aportar puntos de vista diferentes. Y en último lugar, tenemos una vocación por la mejora de los procesos que nos lleva a estar siempre buscando y yendo un paso más allá en ese punto de mejora continua. Y la ponencia que vamos a desarrollar hoy precisamente versa de eso, de la mejora en el control interno. El control interno es un módulo que está dentro de nuestra suite de productos, interactúa de manera natural con la gestión económica, entre otros, con el módulo de presupuestos, con gastos e ingresos, con tesorería, con patrimonio, con los expedientes de subvenciones, de contratación y con el resto de procedimientos de la gestión económica. Y, por tanto, es el elemento que nosotros hemos creído más conveniente para hacer esta ponencia. Los detalles de cómo impacta o cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial en ese módulo nos lo va a dar mi compañero Juan Carlos Avellán. Y nada, simplemente muchas gracias.
Bien, pues muy buenas a todos. Bien, pues este módulo de control interno que hemos visto dentro de toda esa suite de soluciones STAO, bueno, es un módulo que ya lleva en funcionamiento bastantes años, es un módulo nuevo, pero sobre todo evolucionó a partir de su adaptación al Real Decreto 424 de 2017, ¿vale?, de aplicación a las entidades del sector público local. Aquella adaptación, entre otras novedades, traía la posibilidad de realizar una fiscalización limitada, ¿vale?, una fiscalización previa limitada para aquellas entidades públicas acogidas al régimen de requisitos. Bien, por enmarcar, antes de hablar de cómo vamos a utilizar las tecnologías de inteligencia artificial en este módulo, creo que es necesario enmarcar funcionalmente a qué se dedica este módulo, a qué se dedica el órgano de control interno de cada una de las entidades públicas. Es un módulo que es importante destacar que tiene dos grandes funciones. Por una parte, debe realizar un control de legalidad, es decir, ante determinadas actuaciones o propuestas de actuaciones dentro de la tramitación de los expedientes, que algunas de esas actuaciones, por su naturaleza, necesitan que sean revisadas y verificadas por este órgano de control interno, previamente a que el órgano resolutorio que tenga que aprobarlas las acabe aprobando, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos con una primera tarea que es ese control de legalidad, lo que dentro de lo que es control interno conocemos como función interventora. En segundo lugar, con una perspectiva más amplia, no tanto cada una de esas actuaciones que van llegando al órgano de control interno para realizar ese control de legalidad, sino con una perspectiva más amplia y muchas veces con una orientación de análisis a posteriori, el órgano de control interno debe realizar una labor de control financiero permanente, que lo que hace básicamente es intentar detectar posibles mejoras, posibles riesgos o incluso incumplimientos normativos que van más allá de lo que se establecen los requisitos que tenga establecidos en la función interventora. Esto, es importante tener en cuenta que el módulo de control interno entra en escena, como comentaba mi compañero, entra en escena en un momento en el que son varios los sistemas de gestión o los módulos implicados. Por lo tanto, es importante, o creemos que es importante, resaltar la importancia de contar con un sistema de gestión con un alto nivel de integración y con una serie de automatismos disponibles para evitar aquellas tareas manuales de descarga de documentación, subida manual a otro sistema, que en muchas ocasiones puede realizar una entidad pública. En cuanto a la mecánica, por comprender cuál es la mecánica habitual y centrándonos ya en ese control de legalidad, la mecánica habitual de trabajo del órgano de control interno parte de una propuesta de actuación que dentro de la tramitación de los expedientes los centros gestores tienen que, como comentaba antes, por su naturaleza, están obligados a que sea revisada, sea remitida al órgano de control interno. Esa propuesta de resolución, o de decreto o de acuerdo, en definitiva, una propuesta de actuación, nada más es firmada electrónicamente, el sistema detecta que por su naturaleza debe ir al módulo de control interno y hace la entrada para generar una tarea ya pendiente de este órgano de control interno. A partir de aquí, el órgano de control interno debe realizar una serie de verificaciones y esas verificaciones no son más que, otra vez, dependiendo de la naturaleza de lo que le he remitido, determinar qué comprobaciones y qué requisitos debe tener ese expediente y esa propuesta de actuación en concreto para poder superar ese control de legalidad. Aquí es importante que el módulo de control interno, por tanto el órgano de control interno, tenga total accesibilidad en tiempo real a todo el expediente, porque lo que va a comprobar son requisitos que cumple ese expediente en ese momento de la tramitación. Por tanto, es importante que tenga acceso a todo el histórico de actuaciones hasta ese momento del expediente y sobre todo, a toda la documentación, que realmente es la tarea principal que va a realizar este órgano de control interno. Bien, pues en función del resultado de esa comprobación, el órgano de control interno emitirá un informe favorable o desfavorable, según sea el caso, y en el caso de que sea un informe favorable, automáticamente, nada más es firmado este informe favorable, hay un automatismo que se dispara para comunicarle
al gestor de resoluciones, que ya puede aquella resolución ponerla encima de la mesa o en el portafirmas electrónico del órgano resolutorio que la tenga que aprobar. Esto es un automatismo y no podemos estar dependiendo de descargar documentación, subir, encargar a concejal, alcalde, presidente de la Diputación que firme aquella resolución porque ya me dicen que hay un informe favorable por parte del órgano de control interno. A partir de la firma de la resolución hay otro automatismo, que es la comunicación, en este caso, al sistema de gestión económica. Esto no ocurre en todos los casos, pero hay muchos casos en los que se comunica a este sistema que ya se puede realizar la anotación contable correspondiente a esa resolución o a ese decreto o a ese acuerdo. Porque al final muchas de las operaciones contables que se introducen en el sistema de gestión económica es la traducción contable de algo que ha pasado en el expediente, ¿vale? Por lo tanto, este es un caso más de automatismos. A partir de aquí, este sistema de gestión económica emitirá un documento contable, el cual será firmado, pues, habitualmente por el órgano de contabilidad, y todo esto irá alimentando de una manera natural y automática el expediente. Este es el primer tema en el que hay que incidir. O sea, todos estos automatismos hacen que la documentación, de forma natural, vaya para el expediente. El segundo de los aspectos a destacar aquí en este proceso, lo comentaba también antes, es decir, el órgano de control interno debe tener total accesibilidad no solo para consultar todo el histórico de actuaciones del expediente y toda su documentación, sino incluso para interactuar. Muchas veces pasa que dentro del órgano de control interno se está revisando un expediente y se detecta que falta documentación, por lo tanto hay que realizar algún tipo de requerimiento para que el centro gestor aporte esa documentación, ¿vale? O puede ser que deba aportar cualquier tipo de justificación. Por tanto, es importante que ese acceso sea en tiempo real y totalmente integrado. Bien. El caso de uso de control interno, cuando lo estuvimos analizando, vimos que era un buen caso de uso para aplicar la tecnología de inteligencia artificial, como luego iré explicando. Haciendo foco en qué es lo que hace ese órgano de control interno, por una parte, cuando le llega un expediente remitido por un centro gestor, lo primero que tiene que hacer es identificar de qué va aquello, ¿vale? Y esa identificación de qué va puede ser más o menos complicada. Aquí, si una entidad pública utiliza o tiene desplegado unos expedientes totalmente genéricos, pues obviamente al órgano de control interno le va a costar más. Va a tener que acceder al expediente, abrir, ver los datos, incluso ver cierta documentación y determinar cuál es la naturaleza de lo que le están remitiendo, ¿vale? Porque en función de esa naturaleza tendrá que comprobar unas cosas o otras. Tendrá que realizar una modalidad de control interno u otra. En segundo lugar, tiene que, una vez detectado ya la naturaleza del expediente y, por lo tanto, ya sabiendo si tiene que hacer una fiscalización plena, si tiene que hacer una previa limitada, si es una intervención previa, dependiendo del caso, del área, puede ser algo que venga de contratación, de subvenciones. Bueno, pues a partir de aquí lo que tiene que hacer el órgano de control interno es esa batería de comprobaciones que en nuestro sistema, nuestros clientes la tienen ya preconfigurada en el sistema, es decir, tienen una especie de fichas de comprobación para cada una de las naturalezas de expedientes y actuaciones, pues lo que tiene que hacer es comprobar. ¿Cómo lo hace? Y aquí esta es la tarea más ardua. Esto es cuando empezaron a aparecer los segundos monitores en las áreas en los trabajadores del órgano de control interno, porque lo que tiene que hacer es acceder al expediente, localizar la documentación requerida para cada una de esas comprobaciones. Estamos hablando de expedientes que perfectamente pueden tener decenas o cientos de documentos. Por lo tanto, hay que localizar que existe cierta documentación y además que esa documentación tiene el contenido o las características adecuadas que nos está marcando ese requerimiento o esa comprobación, ¿vale? Aquí en estos dos puntos es donde nos centraremos más en las diapositivas posteriores y aplicaremos e intentaremos explicar cómo estamos aplicando tecnología de inteligencia artificial. Y en tercer lugar, muy sencillo, una vez hecho las comprobaciones, el órgano de control interno emite ese informe con el resultado.
Aquí, en este tercer punto, no lo incorporamos al caso de uso porque es algo que ya tenemos automatizado en nuestros clientes en la utilización de ese módulo de control interno. A partir de las comprobaciones que han realizado, ya el sistema es capaz de generar automáticamente y con todo el contenido el informe con el resultado. Bien, en este escenario nos planteamos una serie de retos en esa búsqueda de ese caso de uso que nos podría venir bien para aplicar inteligencia artificial dentro de todo lo que es algo bastante amplio, que es toda la gestión administrativa de los expedientes. Nos planteamos una serie de retos. El principal de ellos es intentar reducir el tiempo que dedica el órgano de control interno a la comprobación y a la revisión de cada uno de esos expedientes que le son remitidos. ¿De acuerdo? Lo que estamos intentando es optimizar ese tiempo del órgano de control interno. Este reto principal lo podemos desglosar en dos retos más concretos. Uno es si hacemos que aquellos expedientes o aquellas actuaciones que envíen los centros gestores al órgano de control interno ya sepan, ya tengan más información o tengamos más posibilidades de que han superado los requisitos que se piden, estamos intentando aumentar la calidad de los expedientes. Lo que queremos es evitar o minimizar los casos de envío al centro gestor, envío al órgano de control interno, este revisa el expediente, detecta las anomalías o defectos, devuelve al centro gestor para que la subsane, vuelta a enviar al órgano de control interno y vuelta a revisar. ¿Vale? Lo que intentamos es minimizar esto. Y por otra, también vamos a intentar con la inteligencia artificial agilizar la propia mecánica, la propia operativa para hacer estas comprobaciones que, como habéis visto en la diapositiva anterior, básicamente se trata de localizar documentación, comprobar contenido y características de ese documento. ¿Vale? A estos retos, para afrontar estos retos, intentamos ofrecer nuestra solución. En nuestra solución, con el esquema que vamos a ver a continuación, lo que hacemos es que es el sistema el que identifica lo que está haciendo el usuario actualmente de forma manual y visual, que es el sistema el que identifica la naturaleza del expediente, detecta qué es lo que se le está remitiendo al órgano de control interno, tipo de expediente y tipo de actuación, básicamente, y en función de esa naturaleza que ha detectado, le propone al usuario una modalidad de control y lo que se conoce como la ficha de comprobaciones. Estamos hablando que, por ejemplo, una entidad local puede tener entre 200 y 300 fichas de comprobaciones distintas según para cada modalidad de expediente más actuación. ¿Vale? En segundo lugar, una vez el sistema ya le ha propuesto, siempre estamos hablando a nivel de propuesta, el usuario siempre va a validar, pero una vez el sistema propone esa modalidad de control y ficha de comprobaciones, es también el sistema el que revisa la documentación, primero la localiza, segundo la revisa y le devuelve al usuario una propuesta de resultado. Y además, no solo el resultado, sino de forma argumentada, el por qué el sistema ha considerado que el resultado de esa comprobación es favorable, desfavorable o no aplica en ese caso concreto. ¿Vale? Este sería un poco el reparto de retos y lo que ofrecemos por nuestra parte como solución. Como una imagen vale más que 1000 palabras, pero no sé si se verá desde el fondo de la sala. Este es un ejemplo de pantalla de trabajo de nuestro módulo de control interno, en el cual se ha recibido, pues en este caso es una propuesta de adjudicación definitiva dentro de un procedimiento, de un tipo de expediente de gestión y preparación del contrato. Ya ganamos algo porque ya está identificado, pero nos podemos encontrar perfectamente con que ha llegado expediente genérico y propuesta de resolución genérica, con lo cual cuesta más trabajo identificarlo. Y lo que hace actualmente el usuario, bueno, y aquí en la pantalla, no me voy a extender, pero el usuario tiene acceso a abrir el expediente para ver toda su documentación y el histórico de actuaciones en tiempo real, como comentaba antes, incluso ir directamente a la propuesta que le ha sido remitida, la propuesta de actuación. Lo que hace actualmente el usuario es seleccionar, identificar la naturaleza de lo que se le envía y selecciona una de las N fichas de comprobación que le son aplicables.
Estas fichas de comprobación, pues en este caso, algo hemos ganado porque el sistema sabe que es de contratación, es una propuesta de adjudicación definitiva y en función de eso ya a lo mejor hasta podemos filtrar y en lugar de ofrecerle los 200 o 300 fichas de comprobación, pues ya le ofrecemos solo las que tienen que ver con el área de contratación y en concreto con la propuesta de adjudicación definitiva. El usuario identifica la ficha, siempre tiene acceso a ver dentro de cada ficha, seguramente no lo veis, pero allá dice que la primera tiene 26 comprobaciones, es decir, cada una de las fichas tiene una batería de comprobaciones que eso está preconfigurado. Bueno, pues actualmente el sistema, el usuario lo que hace es seleccionarla. Y una vez seleccionada, el sistema ya le plantea para la ficha que ha seleccionado el usuario cada una de esas comprobaciones que están, repito, preconfiguradas. ¿El usuario qué hace aquí? Pues aquí es donde viene la verbena. Es decir, aquí es donde empiezan a abrir, bueno, primero a abrir expedientes, recordemos, expedientes y expedientes relacionados, ¿vale? Abrir documentación, decenas, cientos de documentos, localizarlo, abrir el PDF, páginas, ¿vale? Localizar la referencia a la normativa, localizar que ha sido firmado electrónicamente por el responsable del contrato, por ejemplo, es decir, localizar, realizar cada una de esas comprobaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que proponemos nosotros ayudándonos de la inteligencia artificial? Es, uno, como comentaba antes, ha quedado un poco descuadrado aquí en este formato, uno es que sea el sistema el que identifique la naturaleza de lo que se remite y proponga ya la ficha de comprobaciones y la modalidad a realizar en ese caso concreto. Dos, muy importante, en aquella columna que para quien no la vea pone documentos, lo que estamos haciendo ya es aislando de toda la documentación de los expedientes, estamos aislando aquellos documentos que tienen que ver con cada una de las comprobaciones y se los estamos dejando al usuario ahí para que sea mucho más accesible para cualquier verificación o cualquier consulta, pero solo de aquellos documentos que tienen que ver con esa comprobación, no del resto de cientos de documentos, ¿vale? En tercer lugar, lo comentaba antes, el sistema propone el resultado, ¿vale? El sistema, en función de la comprobación que tiene que realizar y de la documentación que tiene la respuesta a esa comprobación, propone un resultado favorable, desfavorable o no aplica. Y muy importante, todo esto de forma argumentada. Es decir, le tenemos que dar una pista al usuario del por qué el sistema ha dado esa respuesta. Y además de una forma que sea fácilmente comprobable por el usuario, porque pues al principio, y hace bien, pues no tiene por qué fiarse, ¿vale? A partir de aquí, y pasando ya a un punto de vista más técnico, ¿cuál es el esquema en el que estamos trabajando en este primer paso de identificar la modalidad de control y la ficha de comprobaciones? Bueno, pues el esquema en el que trabajamos se centra primero en el contexto, ¿vale? En inteligencia artificial hay tres elementos que son los principales. Uno que sería el propio modelo de inteligencia artificial que vamos a utilizar, luego lo veremos, vamos a utilizar en este caso de uso. El segundo es el prompt, que es la pregunta que le vamos a realizar a ese modelo. Y el tercero, muy importante, es el contexto, ¿vale? Es el contexto mediante el cual vamos a dotar al prompt, a la pregunta que le haremos al modelo, le vamos a dotar de un mayor nivel de concreción posible, ¿vale? ¿Para qué? Buscando dos objetivos claros. Uno es mayor calidad en la respuesta y menor tiempo de respuesta, ¿vale? Es decir, si yo le hago una pregunta a un modelo y le digo, mírate los 200 documentos y respóndeme, seguro que va a tardar más y la respuesta será de menor calidad que si le digo, mírate este documento o estos dos porque son los que tienen la respuesta y es lo que cuando yo trabajo de forma manual es lo que voy a consultar, no el resto, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante ese contexto para dotar de ese mayor nivel de concreción a la pregunta. En este contexto incorporamos, obviamente, todos los datos del expediente y la actuación que le han remitido al órgano de control interno, faltaría más. Le pasamos ya toda la lista de fichas de comprobación y modalidades que son aplicables a este caso. Si estamos hablando de contratación, no le voy a pasar las 300, le voy a pasar solo aquellas que tienen que ver con contratación y si el sistema debe ser capaz de detectar
que estamos hablando de la propuesta de adjudicación definitiva, pues le debe pasar solo a aquellas que aplican a ese caso, siempre buscando concretar el contexto, ¿vale? Y también, para buscar una retroalimentación del proceso, le pasaremos un historial de identificaciones anteriores. A partir de aquí, pues el sistema, junto con el contexto, compone el prompt. Estos dos elementos, contexto y prompt, es importante que tengan un grado importante de configurabilidad. Es decir, lo que vamos a ir buscando, porque no todas las entidades públicas trabajan igual, vamos a ir buscando afinar y ajustar todas estas preguntas y contextos para ir incrementando la calidad de las respuestas, ¿vale? A partir de aquí, una vez tenemos ya ese prompt y ese contexto, lo que hacemos es preguntarle ya al modelo, ¿vale? En este caso estamos utilizando un servicio de Amazon, Amazon Bedrock. Es uno de los servicios que podemos utilizar, no es una decisión definitiva, pero es el que estamos evaluando en la actualidad, que me permite, con una única API, por decirlo de alguna manera, poder ir ajustando y poder consultar más de un modelo para ir probando esa calidad en la respuesta. El servicio, en todo caso, lo que nos va a responder es lo que buscamos, que es, en este primer paso, buscamos que me diga cuál es la modalidad de control y ficha de comprobaciones concreta que yo voy a utilizar como órgano de control interno en la revisión de ese expediente. Esto se ofrece al usuario y el usuario confirma o corrige, buscando, como comentaba antes, retroalimentar el proceso para incrementar la calidad con esta información, ¿vale? En este segundo paso, que es la evaluación de las comprobaciones, es decir, una vez ya el sistema me ha propuesto qué es lo que tengo que comprobar, por tanto, esa modalidad de control y qué comprobaciones voy a realizar, esa batería de comprobaciones que cada entidad pública preconfigura en función de la normativa que le es aplicable, pues lo que va a hacer el sistema de forma iterativa es pues, ponerse a trabajar, ¿vale? Cada una de esas comprobaciones pues, tiene que revisarle lo que hace un usuario del órgano de control interno, ni más ni menos. El esquema es similar. También vamos a centrarnos en el contexto, incluso aquí con una mayor necesidad, ¿vale? Porque es más compleja esta tarea. Y aquí lo que le estamos dando al contexto es también los datos del expediente y la actuación que le son remitidas. Le estamos proporcionando la documentación que tendrá la respuesta a esa comprobación que está haciendo y no otra, y le estamos pasando también la propia comprobación, ¿vale? Lo que dice la normativa que tiene que cumplir ese expediente. Vale, pues todo esto, el elemento principal, como comentaba también antes, es la documentación. Aquí lo que tenemos es que realizar una tarea previa de identificar aquella documentación que es relevante para esa comprobación. Eso lo va a hacer el sistema y, por lo tanto, la pregunta que le vamos a hacer mediante el prompt al modelo de inteligencia artificial ya es algo más concreto. Por lo tanto, recordad, ganamos calidad y ganamos tiempo de respuesta, un mejor tiempo de respuesta. A partir de aquí, lo mismo que antes, contexto más prompt, interrogo al modelo de inteligencia artificial. Y la respuesta es algo más compleja que en el paso anterior. En este caso, buscamos que nos dé un resultado. Si os acordáis de la pantalla anterior, el resultado de cada comprobación que el usuario marca de forma manual actualmente es favorable o no aplica, no hay más, ¿vale? Lo que buscamos es que nos proponga este resultado y además nos dé ese argumento que comentaba antes. Es importante decirle al usuario por qué el sistema ha pensado que eso es, que tiene un resultado favorable o no aplica. Y ese argumento vendrá en forma de ubicación, es decir, se hace una mención a normativa no sé qué en la página tal, en el apartado cual, y además este es el texto concreto que se ha introducido en ese documento. O el argumento puede ser que existe un documento de retención de crédito contra la partida de gastos del tipo que sea y que es acorde con el informe de necesidad que hizo inicialmente, que confeccionó inicialmente el área gestora, el centro gestor. Por tanto, una vez tenemos esa respuesta, que es más compleja en este caso, pues igual que en el caso anterior, confirmación por parte del usuario o corrección buscando retroalimentar el proceso. También vemos que aquí necesitamos, y
con más importancia también, grado de configurabilidad para ir ajustando a cada uno de los casos concretos, ir ajustando la confección del contexto y la pregunta que vamos a realizar. Bien, y con esto ya es la última parte. Hasta ahora nos hemos centrado en el control de legalidad, que era una de las dos principales funciones que tiene el órgano de control interno. Pero también hay otra función, que es aquel control financiero permanente, con una perspectiva más global, decía antes, es decir, tiene que ir como en un segundo plano, porque lo que va intentando este control financiero permanente, entre otras cosas, es ir detectando situaciones de posibles mejoras y posibles riesgos, ¿vale? Entonces, este trabajo, que habitualmente la normativa un poco, y bueno, es un tema por falta de recursos, seguramente del órgano de control interno, por optimizar recursos, lo va llevando a un análisis a posteriori, no tanto al mismo tiempo que se hace el control de legalidad. El reto al que nos enfrentamos es precisamente intentar montar un sistema predictivo de alertas que alerte en el momento sea conocido ese riesgo o esa posible mejora, no únicamente a posteriori, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esa detección temprana, y aquí se utilizan, como luego comentaré, alguna técnica de inteligencia artificial, pero una vez tenemos esa alerta temprana, esa bandera roja, ya será cuestión del órgano de control interno si atiende a esa alerta que se ha emitido o le apunta la matrícula y ya me lo miraré en un análisis a posteriori, ¿vale? Por una parte, esta detección temprana de estos posibles riesgos o posibles mejoras. Y por otra, bueno, pues intentamos obtener información a posteriori de lo que hemos hecho o lo que nos hemos anotado a la matrícula para analizar posteriormente, para realizar un análisis de riesgos, un seguimiento de los objetivos, una detección de mejoras, que es una de las tareas que se le encargan, al menos a final de año, en ese análisis a posteriori, al órgano de control interno. Nuestra solución, pues mediante técnicas de inteligencia artificial, lo que intenta es que salten las alertas en el momento puedan ser corregidas. Repito, ya quedará un poco a expensas de decisión del órgano de control interno si atiende a esa posible mejora o ese posible riesgo en ese momento, y además esto habitualmente puede hacerse con lo que se llama un informe concomitante, es decir, no paralizo el expediente porque se cumple la legalidad, por lo tanto emito un informe favorable, pero yo estoy detectando estas otras cosas, por lo tanto puedo de forma paralela generar un informe concomitante informando de que esto es un posible riesgo. O simplemente, como os decía, me apunto el caso y ya lo incorporaré a posteriori. Pero a posteriori ya no tengo que empezar a buscar qué expedientes pueden cumplir, han podido acabar en ese riesgo, sino que ya tengo la alerta por parte del sistema. A nivel de esquema, a nivel conceptual es muy sencillo. Es decir, partimos, de momento, lo que estamos partiendo es de una identificación de una matriz de riesgos y de un análisis de objetivos de la propia entidad pública. Es decir, esa entidad pública tiene esa matriz de riesgos o ese análisis de objetivos y eso es lo que le proporcionamos al sistema junto con información histórica para que, utilizando tecnología de inteligencia artificial, sobre todo para dos cosas. Una es para extracción de datos de documentación, es decir, la inteligencia artificial es muy buena en extraer datos que no tenemos codificados y los tenemos ahí en documentos, es muy buena para eso. Y dos, utilizando tecnología también de inteligencia artificial predictiva, es decir, pasándole los casos, lo que ha ocurrido en el pasado y lo que yo voy buscando respecto a riesgos y objetivos, que sea el sistema el que me alerte de la probabilidad de que la situación acabe en ese riesgo que tengo previamente identificado. Y una vez tengo toda esa materia de datos, tengo datos nuevos que no tenía hasta antes de poner en marcha este sistema, una vez tengo los datos ya puedo proceder a su explotación, bien de forma periódica, ¿vale?, o bien de forma anual, que muchas veces es cuando se hace ese análisis a posteriori para detectar esos riesgos, posibles mejoras y plan de acción para corregirlas el año siguiente, que es una de las tareas que se le encomienda al órgano de control interno. Y bueno, y hasta aquí era la presentación del caso de uso que
que queríamos contar. Si hay alguna, no tengo ni idea del tiempo, si hay alguna pregunta o si no fuera la podemos intentar atender. Y si no, pues muchas gracias.